Hay personas que dicen que la brujería solo se practica en México, pero con esta experiencia compartida por un suscriptor, escucharás que en más países hay gente malintencionada que usa la brujería para dañar a los demás. Si eres de las personas que me escuchan continuamente y todavía no te has suscrito, espero te animes porque con ese pequeño gesto me ayudas a que YouTube promueva mis relatos a más personas. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por tu apoyo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Daniel. Soy originario de Honduras y hoy deseo relatarte mi experiencia con la brujería. He sido una persona emprendedora y muy trabajadora. Desde pequeño tenía un sueño, el sueño de poner un negocio propio. Así que con tan solo 19 años de edad lo logré. Inauguré un restaurantito en el centro de San Pedro Sula. Estaba muy emocionado por este hecho. Lo primero que tuve que hacer era buscar un local que me acomodara y se adecuara a mis necesidades. Y después de mucho batallar, por fin lo encontré. Así que firmé los papeles y de manera inmediata empecé el arreglo del inmueble. Cuando lo inauguré, tenía 2 chicas trabajando conmigo. Yo estaba muy contento porque ellas hacían bien su trabajo. Sin embargo, después de unas semanas revisando mis números, me di cuenta de que el negocio no estaba dando lo que yo esperaba. Estaba muy preocupado, pero mi actitud positiva y mis ganas de crecer no iban a dejar que cayera en la derrota. Cierto día, llegaron los veladores de los locales, es decir, un par de vigilantes que se encargaban de que por la noche estuvieran cuidados los negocios, para evitar que ladrones entraran a hacer de las suyas. Y platicando uno de ellos con una de mis empleadas, le comentó que la señora que me rentaba el local se metía por las noches a sacar mi mercancía. Ella de inmediato vino a mí y me contó. Yo furioso fui a hablar con aquella señora y le pedí de manera cortés pero seria que no se estuviera metiendo en las noches a sacar mis productos para evitar problemas en el futuro, ya que hay que mantener la raya en la relación. Le di instrucciones a los guardias de seguridad para que por las noches no permitiera a nadie entrar a mi local, además de que cambié inmediatamente los candados de las puertas, además de la cortina de metal. Así que pensé que el problema quedaría ahí. Esos mismos días decidí invertir más dinero en el negocio y gracias a Dios empecé a ver una mejoría considerable. Pero a los pocos días noté nuevamente que mi negocio empezó a tener situaciones extrañas, fugas de dinero y además empezó a decaer nuevamente. Pero ahí no quedó el asunto. Algo más sucedía en mi vida. Ahora mis relaciones personales empezaron a decaer. Terminé con mi novia. Mi economía iba en picada porque todos mis ahorros que tenía los invertí en el negocio, así que me sentía muy frustrado, al grado de que al llegar al local, en vez de sentir un empuje, ganas o alegría, sentía un agobio y desesperación. Cuando estaba en él, tenía en el pecho una sensación que no puedo ni describir. Solo quería salir de ahí. Después de unas semanas, tomé la decisión de buscar un trabajo o salir del país para buscar más ingresos. Así que fui a México y mi negocio se lo dejé a una prima llamada Yadira. Me aventuré y llegué a ese país de inmigrante hasta Tapachula, para ser más precisos. Así que busqué trabajo en un lugar de comida y en donde daban unas muy buenas propinas. Pero por la misma desesperación que tenía,
quise irme hasta la Ciudad de México. Así que tomé un autobús directo hacia allá. Pero llegando a un lugar que se llama Viva México Inmigración, paró el autobús y empezaron a pedir documentos. Y pues ya te imaginarás, yo hondureño y sin visa, me arrestaron y estuve detenido por 3 días y luego las autoridades me regresaron a mi país. Cuando regresé a mi hogar, fui a ver mi local de comida y estaba en una situación mucho peor de lo que me había imaginado, por lo que vendí todo lo que tenía para poder pagar las deudas y demás. Así que al vender todo, decidí, en vez de pagar, irme a México nuevamente. Pero en esta ocasión me estafaron en Guatemala. Así que al no tener ni un solo centavo, decidí regresarme a mi país de origen. Por lo que empecé a pedir dinero afuera de una iglesia católica ahí mismo, en Guatemala. Las personas al verme se acercaron a decirme que fuera a hablar con el sacerdote y que le contara mi situación, que posiblemente él podría ayudarme a comprar un boleto de autobús. Por lo que me armé de valor y pedí hablar con el cura. Solo le pude contar el inicio de mi viacrucis porque se dio la media vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Salí de aquel templo y lloré amargamente. Tenía un sentimiento de soledad, además de una mala impresión de aquel hombre de fe. Caminando por la calle a altas horas de la noche, escuché que había un culto cristiano a unas calles de distancia y fui en esa dirección. Las personas cuando me vieron me invitaron a pasar a su templo para que yo pudiera comer y beber algo, así que ahí, entre mi dolor, les empecé a contar de mi travesía. Ellos, muy amables, recaudaron un poco de dinero, eran unos 50 quetzales que equivalen a 110 pesos mexicanos o 6 dólares americanos aproximadamente, por lo que con eso me puse muy alegre y fui a comprar un boleto de autobús. Sin embargo, no tuve suerte, así que me paré en la calle para pedir aventón. Y ahí fue cuando observé a un trailero que estaba estacionado en una gasolinera. Me acerqué y le pregunté si podía llevarme para Puerto Barrios. Él me cuestionó si tenía armas o algo que pudiera considerarse un arma. Yo le dije que no, que venía a buscar su ayuda porque me habían asaltado. Él inmediatamente me dijo que sí, que me llevaba en su camión. Incluso me invitó a recostarme en su camarote porque me veía muy cansado. Así que no me lo tuvo que decir 2 veces y acepté su oferta. A la mañana siguiente me desperté y ya estábamos llegando a mi destino. Entonces el chofer se despidió y me obsequió 30 quetzales y me deseó un buen viaje a mi hogar. Yo le agradecí y tomé un autobús que me llevaba a la frontera con Honduras. Y de ahí logré comprar un boleto para tomar otro autobús que llegaba a Puerto Cortés. Al llegar ya no tenía ni un solo centavo, así que como me faltaba todavía camino, decidí pasar la noche. Encontré un cartón de una caja y me resguardé en un pequeño bosque. Cuando estaba acostado pensaba en cómo había llegado hasta ahí, de tener mi negocio, mi familia, a estar viviendo como indigente. A la mañana siguiente iba a pedir aventón cuando pude ver a lo lejos que había un grupo de personas. Me les acerqué y me contaron que ellos venían de México, que los habían deportado. Estuvimos caminando y platicando y poco a poco empezamos a tener una amistad. Y ahora entre varios pedíamos aventón. Un ayudante de los camiones nos dijo que solo podía llevar a una persona de manera gratuita, y ellos, muy amables, dejaron el sitio para mí. Así que me fui solo y llegué a San Pedro. Realmente yo no tenía nada, todo lo había perdido. Estaba viviendo en la calle. Así que decidí ir a ver a un primo para preguntarle si podía quedarme con él. Este me dijo que sí, pero solamente un día. Yo le tomé la palabra y pasado ese día,
Volví a pasar la noche en la calle y justamente de mi colonia. Me sentía devastado. Decía que esto no era vida. Yo sé que estás pensando por qué no fui a pedir ayuda a mi familia, pues ellos no querían verme. Porque yo al irme de Honduras, parte de la deuda no la pagué, por lo que las personas con las cuales me endeudé fueron a ver a mi familia para exigirles el pago. Así que ellos pagaron como pudieron mi deuda. Y obviamente por esa razón no estaban nada contentos conmigo. Así que yo no podía ir a pedirles ayuda o techo donde vivir. Tal vez la quinta o sexta noche después de haber llegado a mi ciudad, me topé con el excuñado de mi tía, y él al verme me dijo que me veía muy mal, muy delgado. Se ofreció a ayudarme si es que yo necesitaba de él, pero por pena le dije que estaba bien y que no era necesario. Esa noche unos amigos me dieron posada, así que descansé ahí con ellos. Sin embargo, al día siguiente me animé porque no tenía más opción y fui a visitar al excuñado de mi tía. Le dije que le tomaría la palabra. Aquel hombre fue muy bondadoso conmigo. Se ofreció a darme asilo por el tiempo que yo necesitara para poder levantarme nuevamente. Y a pesar de que su esposa no estaba muy de acuerdo con esa obra de caridad, creo que su corazón se ablandó porque aceptó que me quedara con ellos. Después de un tiempo, tomé la decisión de irme a Estados Unidos en diciembre, por lo que me puse a buscar trabajo y conseguí empleo para los 4 meses que faltaban. Sin embargo, lo pensé mejor y no me quise ir en ese mes por cuestiones de las fiestas y de que podía ser más difícil para mí estar solo ahí por esas fechas. Así que decidí mover el mes de partida para enero. Como dicen, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Llegó enero y me fui de mi país a buscar una mejor vida. Si bien era mucho más lejos que México, tenía esperanzas de que al llegar a los Estados Unidos lograra cumplir el tan anhelado sueño americano. Después de un mes y unos días, logré llegar a los Estados Unidos. Conseguí empleo en un restaurante al segundo día de haber arribado y me hice amigo de una señora mexicana. Ella me estaba contando que fue a comprarse unos remedios naturales a la hierbería que estaba enfrente del restaurante donde laboramos. Y me dice que yo también vaya. Yo le pregunté el por qué. Ella me dijo que la mujer que trabajaba en ese lugar era muy buena, que podría decirme acerca de mi vida y de mi futuro, y tal vez responder alguna duda que yo pudiera tener. Con curiosidad le dije que iría, así que al día siguiente fui a la hierbería y le pedí a la señora que me lea las cartas. Ella me dijo que no lee las cartas, sino que leía la mano. Yo, muy valiente, le di la mano y le pedí que me la leyera. Ella me dijo que primero la colocara encima de un vaso con agua, y yo así lo hice. Después me dijo que le diera la mano que había puesto encima del vaso. Yo, obediente, se la di. Ella la empezó a observar y me empezó a decir toda mi vida. Me describió las penurias, mis problemas familiares, mis desamores, todo. Me dijo hasta lo último que había sucedido en mi vida. Honestamente, viví con el miedo por un instante el que haya sido tan precisa, y me dijo algo que me sorprendió. Ella me describió a una señora chaparrita, trigueña, de cabello cano, que ella me había puesto una salación que hiciera que cuando yo llegara al negocio sintiera una desesperación, por lo que yo tuviera que dejarlo a un lado y mi vida fuera un caos. Inmediatamente supe de quién hablaba. Me describió a la propietaria del negocio de enfrente, que ella me había hecho un entierro en las 4 esquinas de ese negocio para que yo no prosperara. Me dijo que podría hacerme una limpia para quitarme toda la brujería, y claro que le dije que sí inmediatamente.
Ella me limpió y me dijo que tenía que volver 2 veces más. También le compré un cirio bendito porque me pidió que aquel me lo pasara por el cuerpo y lo encendiera 1 hora diariamente hasta que se consumiera. Así lo hice, pero curiosamente empezó a tomar unas formas muy raras cuando la cera se derretía. Al ir a verla la segunda vez, se lo llevé, y ella me dijo que ya se me estaban abriendo los caminos, así que me hizo la segunda limpia. Además me dio una pequeña bolsa con unas cositas adentro, que tenía que llevarlas siempre conmigo para que cualquier persona que me quisiera hacer mal no pudiera. Eso sería mi amuleto protector. Me dijo también que tenía que regresar a los pocos días, pero por cuestiones personales ya no pude ir. Fui en su búsqueda días después, pero la señora ya no trabajaba en ese sitio. Y aunque vivo con el miedo de que esa brujería siga en mí, no he conseguido a nadie que se iguale a esa señora. Para mí ella es un ángel por haberme ayudado, y espero que en donde se encuentre le lleguen mis bendiciones. Quiero darte las gracias, Dilian, por compartir mi experiencia. Yo soy testigo de que la brujería existe porque fui víctima de ella, pero no me rindo. Traigo siempre conmigo la bolsita y tengo mucha fe de que mi futuro mejorará. Gracias al suscriptor por la confianza. Si tienes alguna vivencia de brujería y deseas compartirla, te dejo en la descripción y en el primer comentario mi correo y página de Facebook. Apóyame suscribiéndote, dando like, compartiendo y comentando algo, para que YouTube promueva mi trabajo y sigamos viviendo con el miedo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?